Yo me llamo Cecilia Pilar Fernández, soy argentina, hija, nieta, bisnieta de españoles. Todos mis ancestros hacia arriba son españoles. Creo que la primera de mi familia argentina era yo, hacia abajo. Nací el 17 de diciembre de 1923 en Buenos Aires, en la calle Lima 662. Todavía me acuerdo el número de la calle. Ahí vivía la que fue, después que nací, mi madrina. Y ahí empezó mi vida. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi madre se llamaba Cecilia García Fernández. ¿Y tu padre? Mi padre, Amancio Fernández del Pozo. Ajá. Del Pozo, separado. ¿Y tenías Él era hermanos? castellano y mi madre había nacido en Asturias. Él en La Mata del Páramo, León. Así que eran españoles, uno del norte, cerca de Galicia, es Asturias, al ladito de Galicia, y él en Castilla la Vieja. Mi padre vino a la Argentina solo a los 16 años, y acá inició su vida. Su familia fuimos mi madre y yo, y una hermanita que nació antes que yo, 4 o 5 años, que falleció a los 9 meses. Así que yo me considero siempre hija única, porque no conocía a mi hermana, ya no existía cuando yo nací. Y cuando yo tenía, creo que 2 años, nos fuimos a vivir a la estación después de Liniers, que se llama Ciudadela. Ahí edificaron su casa y ahí estuve yo hasta 5º grado, que lo hice en el colegio de San Cayetano, 5º grado. Y 6º grado, que en esa época era el fin del primario, lo hice en el colegio Onésimo Leguizamón de Viamonte y de Paraná y Santa Fe, que todavía está ahí el colegio. Y después de eso nos mudamos a Paraná y Viamonte, y después en Viamonte, entre Callao y Rodríguez Peña, mi padre tenía un negocio de electricidad, él era electricista. Y hasta mis casi 18 por allí vivimos ahí. Después nos fuimos a vivir a Mar del Plata por razones de la salud de mi mamá, que no le hacía bien el clima de acá. Así que yo terminé en el Colegio del Carmen, no quise, no sé por qué, si estaba molesta o qué, no llegué al fin del año, del 4º año de magisterio, es decir, no me recibí de maestra porque como era la hija única mimada de mi padre que había perdido otra y entonces yo era muy importante, hacía lo que yo quería. Lamentablemente yo no quise tener un título que hubiese sido muy importante después, tal vez, ¿no? Dadas las circunstancias de la vida, siempre uno... Pero bueno, sería así como tenía que ser. ¿Y en tu casa se hablaba de política? ¿Les interesaba la política? En aquellos años no creo que muchos, no sé. Mi padre siempre fue muy autodidacta, muy lector, muy de ir al teatro, de salir, era muy, pero
la política, no sé, para mí No escuchabas hablar de política. pasó así muy... Era una vida... Y yo, claro, después que no seguí estudiando, hice otras cosas y le llevaba los libros, le ayudaba en el negocio. Y hasta que, bueno, se decidió, él era así muy decidido, no le hacía bien a mamá y bueno, vendimos todo y nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Y recién después de que desapareció Cecilia y murió, mi papá ya había muerto, por suerte él no vio morir, no vio desaparecer a la nieta, ya había muerto, porque la adoraba, la quería muchísimo y era muy distinto a mamá. Mamá tuvo la fuerza de sostenerme ella a mí cuando pasó eso. Y no sé, creo que ahí me perdí un poco yo. No sé dónde me perdí. Contame, ¿Qué estaba diciendo antes? ¿Cuándo conociste al que después fue tu marido? Al que después fue mi marido lo había conocido ya en Viamonte y Callao. Ahí estaba a la mitad de 1752 creo que era el número del negocio de mi padre. Y todavía está en la misma cuadra la panadería del Carmen, porque hará 2 o 3 años pasé por ahí yo, porque tuve que ir a hacerme un estudio que me tocó ahí, en esa cuadra, hacerme ese estudio, y la panadería está. Y yo era muy amiga de la hija de los dueños de la panadería, que iba al colegio de adoratrices. Y yo en esa época, que después que no seguí con el magisterio, fui al Colegio del Carmen a hacer otros cursos, al que está en Paraguay y Callao, ¿no? Y Tita, que se llamaba esta chica, iba a adoratrices. Y este muchacho trabajaba como peón, repartidor en la panadería. ¿Cómo es el nombre de él? Carlos Viñas. ¿Y cómo fue la historia? La historia fue que yo nunca le llevé el apunte, para nada. Y que cuando nos fuimos con mi papá, en aquel momento en que se decidió a mis 18, o tal vez ya más de 18, estoy pensando, a irnos a vivir a Mar del Plata, papá y yo fuimos a buscar un lugar, porque él acá vendió todo en Buenos Aires para irnos para allá. Porque mi papá era muy, muy pícaro, según mi madre, terrible. Y se ve que lo conocía en otro aspecto a este muchacho joven, ¿no? Porque él se iba, salía, tenía sus escapadas, que le gustaba ir al hipódromo, le gustaba el cine mucho y bueno, y de noche a veces salía y mamá y yo nos quedábamos. Y se ve que lo encontramos en Mar del Plata. Y bueno, y ahí se dio que yo después de que hasta ese momento nadie le venía bien a mi padre, esas cosas del destino que tuvo que ser, tuvo que ser. Y ahí se pusieron de novio. Me casé, sí, nos casamos. Yo tenía 22 años cuando me casé y él creo que tenía ya 28. Sí, y más o menos. 5 años y medio, 6 me llevaba. Y bueno, y eso duró solo 8 años. ¿Se quedaron a vivir en Mar del Plata? No, hasta que estuve casada con él. Hasta que estuviste casada con él, vivieron en Mar del Plata.
No, yo a los 8 años de casada con él, es decir, antes de los 30, me fui con mis 2 hijos a vivir a casa de mis padres. Ah, entonces, ¿con él viviste en Buenos Aires? Con él viví en Mar del Plata En Mar del Plata. esos años, desde que me casé Exacto. hasta que Sí. el médico de Carlitos me decía, mira, si no lo cambias de clima, si esto sigue así, yo no respondo por la salud de este nene. Tenía 4 años y pico. Sí, ahora eso te iba a preguntar, ¿cuántos hijos tuvieron ustedes? Tuvimos a Cecilia primero y a los... Decime el nombre completo de Cecilia. Cecilia Marina Viñas, Ajá. ¿Y el varón? Carlos Alberto Viñas, Ujú. ¿Y se llevaban, Viñas Fernández, claro. se llevaban mucho tiempo de diferencia? 17 meses, sí. Cecilia era mayor, Es la mayor, es la mayor. era mayor, sí. Ujú. Y eran muy compañeros. Y Cecilia, había en la cuadra donde vivíamos 2 maestras que me habían ofrecido enseñarle a llevarla como a un jardín particular, porque en esa época no había ni jardines, tantos años atrás. Eso era en el 46, así que yo me casé en el 46. Cecilia nació el 7 de junio, el Día del Periodista, Ujú. del 47, y Carlitos el 4 de noviembre del 48. Por eso es poca la diferencia que se llevan, ¿no? ¿Y cómo fue la infancia de los chicos? Y la infancia fue divertida para ellos, más o menos, y Cecilia ya sabía leer y todo, así que entró al colegio, al número 1 de Mar del Plata, al que está frente a la plaza de donde está la catedral en Mar del Plata, ese colegio, antes de los 6 estaba en el colegio. Y ese día que yo tuve que llamar a mi papá, y mi papá dijo, bueno, me parece que ahora vamos a tener que tomar una resolución, ¿qué vas a hacer? Y fuimos a hacer un acta a la comisaría para dejar aclarado que yo no hacía abandono del hogar, sino que en preservación de la salud mental y física de mi hijo y mis hijos y yo nos íbamos a casa de mi padre. Fuimos a hacer el acta esa y nos fuimos a casa de papá. Y desde ahí las cosas ya fueron muy diferentes. Después de todo eso, fueron muy duras las cosas legales, que de eso mejor no hablemos, porque por suerte ya pasaron. Y ellos siempre tuvieron la imagen del abuelo, un abuelo que Carlos habla siempre de los abuelos. Nos criamos, es decir, yo me fui sola y volví con 2 chiquitos, que los llevaba agarraditos así, y hasta ahí, ese día que mi papá vino y dijo eso, yo le avisé a una amiga y le pedí que fuera al colegio a buscar a Cecilia, que estaba en clase, que fuera a buscarla y se la llevara a la casa de ella, hasta que yo volviera con papá. Y llegó 5 minutos antes que uno de los peones de la boate del casino, donde Carlitos Viñas padre trabajaba en aquel momento, donde el padre de Cecilia trabajaba. Es decir, él también había mandado a buscar la nena, porque después siempre decía que se la iba a traer de vuelta a Buenos Aires y todo. Así que los cuidábamos mucho a los chicos. Y ahí hicieron su secundario, ¿Qué estudió Cecilia? Maestra
maestra. Y después psicología, estaba estudiando, estaba en la facultad, pero después de mucho tiempo eso ya. Nunca ejerció, porque tuvo que trabajar, porque claro, tuvimos que ponernos a ayudarle al abuelo a trabajar también. Las cosas fueron duras. Y cuando ella estudió en la escuela secundaria, Sí. ¿ella tenía alguna inquietud por la política? ¿Estaba en algún centro de estudiantes? ¿Se interesaba? Ella sí, ella trabajaba en la Fiat. Y lo que pasó con Cecilia cuando... ¿Ella estudiaba y trabajaba? Ah, Claro, los dos. los dos. El que me dijo que no podía con todo, no quiso seguir fue Carlos, en su momento. Y entonces me decías que Cecilia trabajaba en la Fiat. Trabajaba en la Fiat. Y precisamente yo creo que por eso, como en la Fiat la habían elegido delegada los compañeros, ¿no? Cuando ella desapareció después, que el padre me llamó, un día me llama y me dice, mira, tenés que ir a la Federal de Mar del Plata, preguntá por el comisario tal que te va a atender, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo todo eso porque estábamos todos fichados, ya en aquella época, yo para mí, porque yo pregunté, me atendió y yo dije que venía de parte del señor Carlos Viñas, que lo mandaba de parte de no sé quién, porque él se había vuelto a Buenos Aires y tenían la panadería El Cañón de Esmeralda, él trabajaba ahí. Era uno de los socios. marido. Sí. Entonces yo fui en nombre de ellos y dio una orden y a los 5 minutos habían bajado todos los datos de todos nosotros. Volviendo a la Fiat, en la época que trabajó Cecilia, ¿vos te acordás en qué año ella trabajó en la Fiat? Y Cecilia... ¿Te acordás qué edad tenía Cecilia cuando trabajó en la Fiat? Sí, Cecilia y se recibió, y Cecilia 22, 23, así sería. Carlitos era más chico, era como un cadete, él entró como cadete en la cooperativa. Está bien. Sería el año 70 más o menos. Más o menos. Cuando ella sí, trabajó sí. en la Fiat. ¿Ella era obrera, era administrativa? Era administrativa. Por eso, ella era administrativa, pero al ser una concesionaria de automóviles, habrán asociado que era delegada por los talleres y era elegida por los compañeros. A eso siempre ella decía, y bueno, yo qué culpa. Porque eso me lo preguntó el comisario el día que lo fui a ver. Y hizo hincapié en eso. Dice, bueno, señora, dice, pero que no es nada extraño. Si era delegada acá. ¿Ella delegada del gremio de Esmata era? Claro, Ajá. por eso. Y Esmata Rodríguez nunca hizo nada para nada, de nada, nunca, jamás. ¿Ese fue su primer trabajo? ¿En la No, Fiat? no. Ella había trabajado antes en temporada, mientras estudiaba todavía en el secundario, trabajaba en casa de unos amigos que eran también muy amigos de toda mi familia, que tenían una verdulería y ella les ayudaba en verano y trabajaba ahí. Y después entró a la cooperativa agrícola, donde estaba trabajando yo, y después trabajaba el hermano también un tiempo, hasta que se fue a otro lado. Y después ella de ahí se fue a Fiat. Y ahí lo conoció al marido, a Hugo Penino,
Hugo Reinaldo Penino se llamaba el marido. ¿Qué hacía Hugo ahí en la Fiat? Hugo también era administrativo, también estudiaba él. Y cuando resolvieron casarse, él ya había logrado que lo tomaran en la Ford Copelo de acá, de Buenos Aires. Entonces se casaron en Mar del Plata y se vinieron a vivir en un departamento que les regaló el papá de Cecilia en Corrientes y Billinghurst, más o menos, al 3600 de Corrientes. De ahí se lo llevaron. ¿Te acordás cuando se casaron? Se casaron el 23 de octubre, el año, y Pablo nació en el 73, del 76, o 76, porque Pablito tenía 3 años. Y Hugo tenía una sola sobrina que se llamaba Paola. ¿Quién es Pablito? Pablo es mi nieto mayor, el que cumplió ayer 43 Pero años. es hijo de Carlos. Es hijo de Carlos. Está bien. Entonces, cuando ellos dos se casaron, Sí. los únicos sobrinos que existían era Pablo, Está bien. con 3 años, y Paola, con casi 3 años también, los dos únicos que había del lado de Hugo y del lado de Cecilia. ¿Y a qué se dedicaban Cecilia y Hugo? ¿Trabajaban? Trabajaban, tenían amigos, seguían estudiando. ¿Qué estaban estudiando? Cecilia me dijiste psicología. Sí, ¿Y Hugo? sí. Y Hugo, algo contable, pero yo estuve muy mal, muy mal. Muy mal, yo me quería tirar por el balcón en aquel momento. Tengo muy mezcladas todas esas cosas, por eso que yo me fui corriendo. Ahora, claro, cuando después de tantos años, de 7 años, de todo eso, después de esos 7 años que pasaron, que de repente aparezca hablando, a uno ahí lo puso. Yo te voy a preguntar antes, que ellos se van de Mar del Plata y vienen para Buenos Aires. Ellos, sí. Cecilia ya se había venido un poco antes, porque el padre siempre le había ofrecido que la iba a poner, pero eran 5 socios en la panadería esa, en la confitería esa, el Cañón de Esmeralda. Esmeralda y Lavalle, entre Lavalle y la otra. Y se vino a vivir a lo del padre hasta que se casaron. Y ellos tenían el departamento ahí y Carlos Viñas tenía una sola sobrina. La hermana había fallecido, así que las 2 primas, la sobrina me contó muchas cosas de ellos, de que se iban a la casa de ellos que vivían en Caballito los domingos. Hugo amasaba, Hugo le enseñó a hacer asado al hijo de ella que era más chico, más joven. Así que yo me enteré de todo eso. Como yo vivía allá con mi mamá y sabía, ahora cuando ella estaba esperando a su bebé, yo ya había pedido permiso en la cooperativa para venir a Buenos Aires cuando naciera el bebé. Y todo eso, que después pues, se frustró tanto, ¿no? ¿Pero la viste antes a Cecilia? Sí, yo había estado, y hacía poco había venido a verla, estuve un fin de semana, después que estuve yo, estuvo mi mamá con ella un fin de semana,
y ellas desaparecieron el 13 de julio del 77. El 13 de julio del 77. Así que le faltaba hasta septiembre, porque el médico le había dicho que alrededor del 12 de septiembre iban a hacer su bebé. iban a hacer su bebé. Y está anotado como hijo propio de Vildosa el 7 de septiembre. Eso te voy a preguntar después. Antes de eso te quería preguntar si vos tenías en conocimiento, si Cecilia, Hugo, los dos tenían alguna actividad política, si les interesaba la política. Y sí, ella, por ejemplo, a veces mi mamá una noche nos llevaba Hugo en el coche para mi casa, para donde vivía yo con mi mamá, y porque él vivía más pasando mi casa, vivía él pasando esa casa, y dijo: abuela, nosotros no hacemos nada malo, ayudamos a leer, ayudamos a que los chicos estudien, trabajen, se ocupen de algo, dice, estamos dando una mano además de estudiar y lo que hacemos. No, alguien tiene que hacer las cosas. Esa frase así, son pequeñas cosas que a mí me quedan, ¿no? Y después cuando pasó todo eso, claro, la que me sostenía a mí era mi mamá, que tenía mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Qué te enteraste de qué pasó la noche en que la fecha esa en que lo secuestran y por quién te enterás? Esa noche, la que atendía siempre el teléfono en mi casa era mamá, pero lo tenía en la mesa de luces. Y llama al teléfono y era mi exmarido. Y atendió ella. Y resulta que él también se había enterado más tarde, pues ya había desaparecido el 13 de julio. El que informó eso fue el portero del edificio, que después casi lo matan. Casi lo atropellan, porque él contó que habían venido a buscarlo, que habían dicho que eran después cuando se le dijo eso, el padre de Cecilia lo dijo, todos dijeron: no, dice, eso es muy lógico porque todos usaban el nombre de cualquier otro organismo, o de cualquier otra comisaría, que eran de Coordinación Federal, ahí está, que la habían ido a buscar. Y ellos habían ido a un velatorio. Cecilia y Hugo. Y cuando volvieron del velatorio fue que encontraron después, la que encontró todo revuelto, el departamento y todo, así fue la persona. El padre tenía otra mujer, y la misma persona que trabajaba en lo de esta mujer, trabajaba en lo del padre y trabajaba en la casa de ella. Cuando fue a la mañana a la casa de Hugo y Cecilia, encontró todo revuelto y le avisó a esta mujer, Ana María se llama, y ella debe haberle avisado a Carlos a Bariloche, porque él tenía un hotel en Bariloche y estaba allá, no estaba acá. Así que cuando volvió de Bariloche, fue que llamó a casa y me pidió a mí que fuera a la casa del padre de Hugo, que era 9 kilómetros, era en el barrio Empleados de Comercio de Mar del Plata, lejísimo, y era una noche de tormenta. Nunca me olvidaré de eso, porque yo después pensaba, ¿cómo yo pude irme? Es como que me galvanizó.
Me dio una orden y yo fui a cumplir la orden. No pensé que mi mamá tenía 80 y tantos años, ¿no? La noche de tormenta terrible, como a las 3 o las 4 de la mañana. Y bueno, primero yo fui a 3 cuadras de mi casa, que la hija, la hermana de Hugo, la mamá de Paola, de la nenita que estaba cuando se casaron, estaba por tener familia y estaba ahí en su casa cerquita. Y fui ahí. Y no, estaba en la casa ya de los 9 kilómetros más allá, porque estaba por tener familia. Y yo tomé otro taxi y fui hasta allá. Y el taxi no quiso entrar al barrio. Y yo adentro del barrio me perdí. Yo, ahora que estoy empezando a hablar con ustedes así, digo, ¿cómo me acuerdo de estas cosas? Porque, y no me acuerdo de otras tal vez más importantes, ¿no? Pero eso fue porque yo dije, ¿y ahora cómo hago? Dice, no, yo la dejo acá, yo no entro. A este barrio nunca entro. Y me dejó. Y yo me bajé y me quedé ahí y no me acordaba, no, en medio de una tormenta, en la madrugada, uno no reconoce una calle, una casa, nada. Y el padre de Hugo me vio él a mí. El padre de Hugo estaba esperando el colectivo para ir a la FIAD a trabajar, porque él también trabajaba en la FIAD como empleado de maestranza, era él, en la FIAD. Así que llegamos a la casa, empapados totalmente, porque el primo de este señor Penino, del papá de Hugo, era el jefe del 5º Cuerpo, del de Bahía Blanca, el general Aspitarte. Y Viñas me había dicho, andá y decirle a Reinaldo que a las 8 yo vuelvo a llamar a tu casa, que él esté con vos ahí, que yo quiero hablar con él porque tenemos que ir a verlo a este hombre. Que jamás hizo nada tampoco. Jamás. Creo que hizo todo lo contrario, seguramente. Porque al parecer después, con el tiempo, estas chicas que estuvieron, la Martí y la otra, que declararon que la vieron a Cecilia, que a los 5 días de tener al nene se la llevaron sola de vuelta. La trajeron a la ESMA a tener familia. Así que cuando se lo llevaron de Corrientes y Billinghus, se la llevaron a ella a Mar del Plata, de nuevo. Se ve que, como, por eso, ese comisario me dijo, y señora, seguro, porque si era delegada de ESMATA, ¿qué quiere usted? Dice, como diciendo, todo está claro, es así. O sea, de Corrientes y Billinghus la llevan, lo que vos pudiste reconstruir es que la llevan a Mar del Plata. Claro, porque después vino a tener familia la ESMA. Y después la traen. Y a los 5 días de tener el nene, a Cecilia se la llevaron sola. Ana María, ¿cómo se me borró el apellido ahora? La que estaba en Ginebra. Sara Osatinsky. Sara Osatinsky. Osatinsky. Ana María Martí y Sara Osatinsky. Eso era, sí. Ellas la vieron. Y otro en otra, no sé si alguien me lo contó en algún momento, alguien me dijo una vez que también la habían visto a Cecilia abajo del faro de Punta Mogotes, que yo nunca había sabido que eso también había sido un centro de... como la ESMA, debe haber sido en algún momento también eso. ¿Y cómo empezás la búsqueda a partir del momento que
Que pasan los días. Y la búsqueda empezó hasta Trócoli llegamos. Pero falta para eso. Apenas. Para eso falta un montón. Y bueno, fuimos enterándonos y ella todo esto es cuando se la llevaron. Estos 7 años yo los estoy mezclando, me parece. No, tranquila porque vas bien. Yo te pregunto, a partir del momento, lo primero que hacen es tratar de comunicarse. Cuando me avisa que lo vaya a buscar, bueno, fueron a Bahía Blanca a verlo. Y les habrá prometido, como a todos, o vaya a saber cómo, o qué les dijo que iba a hacer. Yo ya de todo eso, porque, claro, yo estaba en Mar del Plata con mi mamá. Y mi hijo me decía, vos quédate allá y cuidá a la abuela. Y mi exmarido lo mismo. Pero a mi exmarido le sacaron mucho dinero, dice el hijo, dicen todos, porque claro, como él estaba en el negocio, siempre hay oportunistas que saben mucho, vos me das 5.000 pesos, yo te hago ver a fulano. Llegó a hablar con el ministro, ¿cómo era? Arguindegui. Arguindegui. Le dijo, señor Viñas, no se preocupe, no vuelva porque yo aunque la tenga atrás de la puerta, no se lo voy a decir. No. Con los curas estos, la misma gente que vio Elsa, que vimos todos después. Yo fui la que no estuve en todo eso porque estaba allá. Yo recién acá llegué en el 84. Allá en Mar del Plata vos te pudiste enterar si había otras madres buscando a sus hijos. Y sí. Estaba la Segarra, que ya falleció. A Segarra le faltaban todos los hijos. Yernos, nueras, hijos. Un desastre. ¿Y abuelas? Abuela. ¿Conociste? La abuela, ella misma, porque todos estaban ya casándose o casados y fueron, sí, era una farmacia cerca de mi casa. ¿Vos te sumaste a alguna organización de derechos humanos? Y abuelas. Eso después. Pero eso después, cuando en el 84 vine, abuelas. Claro. Directa. Antes de eso no. Antes yo allá en Mar del Plata no. Conocí a María Ignace también, que también vivía allá, ¿no? Pero mi relación fue después. Después, cuando Cecilia habló, 7 años después, ahí conocí a la consuegra de otra abuela que le faltaba el hijo, no la hija. Pero como parece que uno de la ESMA se había enamorado de la chica que tuvo familia en la ESMA y le prometió que le iba a llevar el hijo a la madre, y lo llevó a Mar del Plata, y la negrita Segarra un día, viéndolo jugar en la calle a ese nene, le pareció, no sé por qué, conociendo a la abuela, porque no sabía, no asoció con la de acá. Y vos sabés que no le habían avisado a la que vivía acá, a la mamá del varón, digamos, de la pareja. La mamá de la mamá no le había avisado. Entonces vos venís en el 84 y te acercás a abuela, ¿sabías que...? Y ahí me enteré de todas esas cosas. Y gracias a la negrita Segarra, la abuela que vive acá se enteró. Aída se llama el apellido,
Rosenfeld, Aida Rosenfeld. Vive ahí en la calle Charcas. Y vos empezás, Y yo estuve con toda, fuimos a Cuba todas juntas, con Matilde Herrera, Matilde, Elena, tantas que ya no están. Y Rosa Roising cumplió 97 el otro día. Qué cosa. Antes de saber cómo iniciar la búsqueda de tus nietos, yo quería preguntarte cuándo o en qué año hace el primer contacto con vos, Cecilia, que te llama desde su cautiverio. Cuando te llama por teléfono por primera vez. Y eso fue el 10 de diciembre asumió Alfonsín. Y 11 días después de asumir Alfonsín, Cecilia habló. ¿Te llamó a vos? Llamó primero a mi casa, sí, llamó a Mar del Plata. Llamó primero allá y yo, porque mi mamá murió el 23 de octubre del 83. Y era justo el día que Alfonsín estaba haciendo su campaña, su cierre de campaña en Mar del Plata, y yo estaba con una amiga en el hospital porque mamá estaba internada. Esa noche falleció mamá, ¿no? Y claro, mi ex marido llevó a Carlos para allá, fueron los dos para Mar del Plata cuando murió mamá. Y Carlos quería traerme y yo dije no, porque yo tengo que organizar todo esto, porque mamá estuvo esos últimos 20 días de su vida, estuvo en el hospital internada y murió. Entonces Carlos, en lugar de traerme a mí, se quedó. Y juntamos la ropa, la llevamos al asilo Unzué, no, el otro, el del puerto. Me quedé haciendo todas esas cosas. Y en diciembre, para las fiestas, Carlos sí quiso que yo estuviera allá con ellos. Y yo me fui para allá, así que cuando Cecilia llamó a casa no había nadie. Entonces lo llamó al padre y le dijo, ¿qué pasó con la abuela que no me contestó? Dice que después nunca más preguntó ni a él, ni al hermano, a nadie le volvió a preguntar por la abuela. No, se dio cuenta solita, pobre. Okay. Y entonces el padre le explicó que yo estaba en lo de Carlos, porque me había venido a Buenos Aires. Y dijo, tienen que venir a Mar del Plata, que vengan los dos, que traigan plata. ¿Cuánta? ¿Cómo? Mucha, no sé, pero que vengan, que vengan. Y yo estaba en la casa de mi hijo, donde vive ahora mi nieto, que es 2 cuadras de donde estoy ahora, miramos, 2 cuadras más allá. Estaba ahí y oí que me golpean y yo digo, sí, entra, estoy despierta, ¿qué pasó? Y dice, habló Cecilia, dijo papá. Y tenés que ir a Mar del Plata. Y bueno, organizamos y nos fuimos los dos. Él se fue a su departamento con otra mujer que tenía allá, que también la conocía a Cecilia y que habló con ella también. Tampoco está, ya no existe. Y yo me quedé en mi departamento. Y nos quedamos esperando.
que volviera a llamar, que es lo que ella había dicho, que ella se iba a comunicar, porque no, dice, de noche hay muchachos buenos que nos dejan hablar, de día es otra gente. Era una angustia, una cosa que yo no lo puedo escuchar, ese cassette no lo puedo escuchar. Siempre me costó mucho escucharlo. Porque es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y el hijo de Cecilia dudaba también. Dice, ¿cómo yo voy a creer, cómo voy a saber que es mi mamá? ¿Cómo sé? Y bueno, pero ahora creo que sabe. Ahora sabe. Así que bueno, todo tiene un paso, un caminito que alguien lo hizo como fue. No. Y cuando llegamos acá, en el 84, porque al final volvió a llamar están las fechas. Todo eso te lo va a poder dar Carlos. Las fechas exactas, porque están. Yo ahora lo que pasa es que no las tengo acá. No importa, pero en algún momento sí hablas con ella. Ese día yo no hablé con ella. Eso era el 21. Después ya era enero cuando volvió a llamar. Del 84. Claro. Y cuando volvió, Viña ya se había vuelto por el trabajo. Cuando habló conmigo. Y yo le dijo, pero ¿y papá por qué no se quedó? Él se tenía que quedar. Yo le digo, bueno, pero vos ya sabés. Yo me siento hablando mal, como diciendo, vos ya sabés cómo es tu padre, se tuvo que ir los negocios, el trabajo, es fin de año. No, pero tenía que estar él. Yo digo, pero estoy yo y la plata la tengo yo, le decía. No, mamá, no es así. Él tenía que estar, porque la plata ya la puso el padre de otra compañera, pero él tenía que estar, porque a lo mejor hubiera podido verlo yo. Vaya a saber qué presiones tenía para todo eso, ¿no? Y después habló con esta señora del departamento de él también. También habló con ella y dice, ¿y por qué? Dice, ¿por qué? Búsquenme a mi hijo. Pedía que le buscáramos al hijo, así que ella... Ahí uno confirma que siempre a todos les decían que le iban a entregar el hijo a la familia, ¿no? Y ella estaba convencida que teníamos al hijo. Y dice... Y esa mujer también me dijo que lo va a buscar, que lo están buscando. ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué? Del marido no hablaba, porque del marido ella debía saber. Porque en cuanto desaparecieron los dos, al principio, en el 77, yo creo que no debe haber llegado ni al 78 Hugo. Porque dicen que todos los que lo vieron muy torturado, muy mal. Y ella debía saber todo eso, a lo mejor por alguien, por otro lado. Porque de eso no hablaba tampoco. Y a mi consuegra le costó la vida. Se enfermó y se murió. Y la hermana y el hermano lucharon todo lo que pudieron también. Ellos habían ido a la embajada, la mamá, que también eran de ascendencia española, ¿no? Habían ido a la embajada de España y tampoco ahí.
en ninguna parte. Todas eran chocar con los molinos de viento, digo yo, ¿no? No, no, no. Y hubo en total 8 llamadas. Y la última, dice el padre que apenas la escuchó, que era muy bajita la voz, y le decía, ahora no estoy hablando con permiso, papá, no te puedo hablar más. Nos llevan de nuevo, no sé. Así que ¿dónde fue a parar ese grupo en democracia? No sabemos tampoco. Entonces siempre es como dar con los molinos de viento. Uno llega a una pared y mi mamá siempre decía, yo querría saber si le puedo escribir o le tengo que rezar. Yo querría saber. Porque eso es el duelo de un desaparecido, el duelo que no tenés. Pues si se muere y le rezás, lo enterrás, lo llorás, lo que sea. Pero así no sabés. Y a mí esas cosas, que sí. Y ella tenía mucha fuerza, me sostuvo mucho. Y Carlos estaba acá. Y entonces yo no sé qué fecha sería, marzo, abril, mayo, por ahí me vine yo para vivir acá, a vivir ahí. Vine a buscar. Y bueno, y mi consuegra, la mamá de Cristina, de mi nuera, me acompañaba a buscar y bueno, encontramos ese departamento ahí a 2 cuadras, y de ahí de 2 cuadras para allá vine acá, después de 32 años que estuve ahí. Ahora el 10 de enero vine acá. Y estamos, lo último bueno de todo aquel departamento fue que la última vez que lo vi a mi nieto, al hijo de Cecilia, fue allá todavía. Fue después del juicio. Bueno, después tuviste los llamados, después que Alfonsín asume como presidente y vos tenés esos contactos, esos llamados telefónicos de Cecilia. Sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Buscás alguna manera de acercarte, de que te reciba el presidente, o desde abuelas? Desde abuelas, Pérez Esquivel, uno que no es, que es civil nomás, civil, que yo lo quiero muchísimo y nunca me acuerdo el nombre, es terrible, que Carlos se acuerda de todo. Yo se ve que yo tengo como un sistema ancestral dentro mío, no sé de dónde, porque yo no me explico, pero yo las cosas las escondo, las tapo, las cubro, las borro. No me puedo acordar el nombre, y yo sé que nos ayudó tanto, y Pérez Esquivel también, y Graciela Fernández Giles, y tanta gente que conocí. Y yo estuve en la CONADEP también. Y entonces porque cuando estaba en Abuelas, estaba Chicha, era Chicha la presidenta de Abuelas, estábamos todavía en la calle Montevideo. Estaba Clara Jurado, estaba Matilde Herrera, que perdió a su hijo, que tiene el libro al hijo que perdió, Pepe. Con Matilde Herrera me acuerdo mucho de ella porque después que volvimos de Cuba no duró mucho más. Era joven, y nos
nos conectaron con Trócoli. Alfonsín no los recibió. Alfonsín no. Trócoli nos mandó al jefe de policía, que fue como por... Pero ¿qué respuesta, qué les dice Trócoli cuando ustedes dicen, cuando vos le contás que te está llamando? Trócoli no dijo nada, ya lo sabía por lo visto, porque nos enteramos que iba a aparecer la revista Cara Cicareta, que decía, Cecilia se comunica con la familia, era la tapa de la revista, ¿no? Y eso lo dijo él se lo dijo a los periodistas, ¿no? Entonces se ve que Adolfo, no sé, dijeron que una macana no haber dicho a lo mejor todo eso en ese momento, ¿no? Y después el jefe de policía fue peor. ¿Con quién nos manda Trócoli? A ver. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, en este momento no me acuerdo. ¿Pero era civil, era militar? No, era el jefe de policía de ese momento, pero era como poner el zorro a cuidar las gallinas, más o menos lo mismo. Y bueno, y ahí se perdió otra vez todo. Y lo de Arguindegui, ya les digo, así. Y Carlos después, yo sé que anduvo mucho también él, buscando. Hay cosas que yo no sé, o que me enteré cuando fuimos a España, porque por medio de Romero, que es muy amigo de Carlos también, nos invitaron a ir a una audición de televisión que se llamaba ¿Quién sabe dónde? Y fuimos. Y a raíz de ese viaje y de esa invitación a ese programa, nos recibió Garzón. Fuimos los primeros que declaramos delante de Garzón. Que la que me acompañó a mí, Sacha, Mirta Baravalle, que estaba también mucho por allá siempre. Varias veces anduvimos juntas por Ibiza, Mirta y yo, paseando. Después, en otros viajes míos, porque yo, como tengo familia todavía por allá, pude ir un poco. Que yo no sé, Mirta, cómo resistió lo de la hija, ¿no? La que se suicidó después. Terrible. Por eso digo, ¿cómo pueden? Yo no puedo yo. Por eso yo no ando como... Ella parece que no... Que la soplás y se cae, y no. Es dura. Siempre fue así, muy fuerte. Y cada uno es distinto. Yo no puedo más. Se ve que dije, hasta acá, basta. Y cuando se fue Chicha, peor, y después, mi nieto que nunca me quería, que cuando apareció... Te quería preguntar eso, ¿cómo llegás a encontrar a tu nieto? Y gracias a las denuncias de la gente. ¿Cómo fue? Porque había 5 denuncias que coincidían mucho con Javier, con este chico. Y una de ellas era el sobrino de Graciela, Fernández Mejide, el doctor Cureta. Y ahora, como remate, como para afianzarle a él la creencia de que la verdad estaba de este lado realmente, que nunca le mentimos, que son sus padres, y él lo sabe porque están igual.
tan igual. Al abuelo, sobre todo, se parece muchísimo. Camina igual que Carlos. Los ves caminar de atrás y estaba gordo ahora cuando vino al juicio por la apropiadora, porque la Servini y Cubría la pescó con el pasaporte y los pasajes para irse a Londres a ver nacer al segundo nene de Javier. Se ve que se iba y la pescó. Y ahí empezó de nuevo todo el problema y claro, para él la llama madre adoptiva. Yo digo, está bien, para vos, llamala como quieras, pero nunca te olvides que tu madre la trajeron a tener familia en la ESMA y que vos saliste de la ESMA en brazos de alguien que no era tu madre. Vos acordate de eso. Porque yo sé que cada vez que te mires al espejo, vos vas a saber que esos rulitos son de Hugo. Y los ojos tuyos, no sé si tus hijos los tendrán, son los de Cecilia. Eso lo vas a saber siempre. Yo más no te digo. Yo no le quise cambiar el nombre porque me parecía muy cruel. Porque ya cambiar el apellido era importante que lo hiciera. Y cuando él se enteró que para cobrar tenía que cambiarse el apellido, fue a la Secretaría de Derechos Humanos a preguntar. Y dio con Renzo, creo, ¿no? Uno de los hijos de Estela. Lo recibió. Le dijo, no, dice. ¿Con Remo? Renzo o Remo, no sé cuál. Remo debe ser, sí. Y le dijo, no. Vos sos Penino Viñas, no sos Vildosa. Y el abogado era el mismo abogado de Vildosa, el que le había dicho a mi hijo y al padre, también sí, en esa época, claro, al padre también, que era muy cruento sacarle sangre a un chico de 7 años y que no lo iba a permitir porque no se podía. Porque lo que pedíamos que le hiciera el análisis y ya está. Me gustaría que dejaras en claro quiénes fueron los apropiadores de tu nieto. Nombre, apellido. Los apropiadores son Jorge Vildosa, que era el jefe del tercer cuerpo de ejército. Del grupo de tareas 3 de la ESMA. Él era el jefe del grupo de tareas 3. Entonces estaba Astiz también y Ana María Grimaldi, o Grimaldos, no me acuerdo bien. Grimaldos. Grimaldos es, ¿no? Ana María Grimaldos es la apropiadora. Y hay una foto que salió en la prensa también de cuando se casó Javier. Y él está ya muy avejentado y todo. Y él le aseguró a Carlos que está muerto, que sí que se murió. ¿Que se murió quién? Vildosa, Jorge Vildosa. ¿Y dónde? ¿Dónde estaban? ¿Dónde vivían cuando se murió? Ellos se escaparon cuando Javier tenía 7 años. Javier ahora lo dijo en el juicio, que él estaba harto de tener 2 identidades y de no saber quién era, porque él había tenido. Y la Marina le ayudó, la Marina, yo digo, el mismo, claro, era ¿no? Le explicaron que nunca tenía que equivocarse, que él se llamaba de otra manera todavía, ni siquiera ni Penino Viñas ni Vildosa, otro apellido. Bueno, cuando la doctora Servini le pidió el certificado de defunción de Vildosa a la Grimaldos, le dio un certificado de defunción a nombre de otra persona. Así que
Ahora él asegura que sí, que después que él se casó no duró mucho, duró poco. Y estaban siempre en Londres porque él era agregado a la embajada, agregado naval, a la embajada argentina en Londres. Vildosa. Sí. ¿Y qué Después pasó? que se escapó de acá. ¿Y qué pasó con ella una vez que son denunciados? Con la Ana María Grimaldos. Y Ana María Grimaldos, y el hijo trabajaba en Servicio de Inteligencia de la Marina también, Jorge Vildosa, hijo. Y el cuñado, el que está casado con la hermana, con la Vildosa, porque tenían a Jorge y a una hermana, que el día que la doctora Servini nos avisó que teníamos que ir a Comodoro Pi para conocer a Javier, cuando tenía 21 años, ahora tiene 37, 38. Ese día fuimos y nos tuvimos que volver porque Javier no estaba, había viajado, no estaba y la Servini los metió presos a los hijos. Hasta que aparezca Javier, ustedes no se van de acá. O sea, esos dos, ese varón y esa mujer, eran como hermanos de crianza de Javier. Claro. Y ellos dicen que decían, porque había una chica que trabajó mucho tiempo con nosotros, con las abuelas ahí en Montevideo, venía a ayudar, venía a hablar y contaba que por medio de amigos comunes, Jorge Vildosa y la hermana decían, ah, ese es hijo de desaparecido, iba a ser hermano nuestro ese no. Esas cosas que uno se enteraba así, sueltas, que a mí se me ocurren, me salen algunas, pero bueno. Y ese momento, no sé por qué la Servini, o qué leyó, o qué pasó, que se fue a allanarle la casa y la encontró justo, la metió presa. Estuvo en Ezeiza, estuvo detenida ahí, y entonces él vino. Pero él vino furioso, enojado, claro, lógico, porque era su madre adoptiva, porque él cuando se presentó dijo que él quería saber realmente que sus padres podían vivir tranquilos y se dejaran de perseguirlos como que no eran sus padres, que él venía por eso. Y tampoco era cierto eso, en cierta forma, van a saber por qué fue su forma de venir a saber algo de él también, ¿no? Digo yo. Porque después supimos, él mismo lo contó, que la madre adoptiva, el gato. Y bueno, ahora, cuando vino a despedirse para volverse a Londres después de que se terminó el juicio y la condenaron y todo listo, me dijo que realmente él no le desea a nadie. Dice, fue terrible, porque ella se rompió la cadera estando en Ezeiza. Y él dice que fue porque no tenían ni cinturones en los transportes. Que no es que se rompió la cadera, sino que se cayó del asiento porque no tenían cinturones, porque era un desastre. Yo vine a verla varias veces, pero es terrible lo que pasó. Yo digo, bueno, pero es más joven y está bien. Dice, sí, usted lo dice desde cómo está usted, con sus años, porque ella tiene 70 y pico, 78, 79 tiene. Yo dije, más joven, y yo la vi que caminaba bien y todo. Sí, dice usted, porque usted está bien, pero no, dice, es muy feo. Que yo digo, bueno, pero lo que yo veo
es que ella no le dijo la verdad, porque dice que lo sentó cuando tenía 12 años, lo sentó en una confitería y le contó que era adoptado. Esa tampoco era tu verdad. Vos nunca fuiste adoptado, ni nadie te tiró, te regaló nada. A vos te robaron. Vos naciste en la ESMA y viniste con tu madre a nacer ahí desde Mar del Plata. Entonces nunca te olvides de eso. Y parece que ahora, por lo menos me llama abuela, sabe las cosas. Porque estuvo inteligente en el sentido de que pidió declarar primero. Entonces escuchó lo que hablamos todos los que declaramos. Y uno de los que vino a declarar, porque se enteró por él mismo, porque yo no tenía ni la menor idea de a qué se estaba dedicando. El médico este que lo fue a ver cuando él tenía 5 años, que hizo la denuncia, que es Fernando Mejide. No es Fernando Mejide, él es Mejide. Que tenía... Y vino y declaró. Y él lo escuchó también, así que... y él, la declaración de él, el día que lo conocimos, Carlos y yo, nos pidió que lleváramos una foto de Julieta, de mi nieta, de la hija de Carlos, a los 5 años más o menos, que es la edad que tenía Javier cuando él lo vio. Se quedó blanco cuando vio la foto, porque también Julieta, los ojos de la tía, se parece al primo, se parecen. Y ahora se comunican por mail, por lo menos. Así que ya eso para mí es como que yo dije gracias a esto, a todo esto, yo también supe que Cecilia, esté donde esté, y Hugo son abuelos. Porque yo tengo 2 bisnietos por allá también. Tiene una nena y un varón. Y acá hay 4 varones, así que tengo 6 bisnietos. Ahora. Y me dijo que si podían venir, si hacía algún viaje con la familia, que le iba a gustar que los conozca, a los nenes. Vamos a ver. Vos me comentaste que declaraste en la CONADEP. Yo en la CONADEP anduve una vez, me mandaron de abuelas y fui yo. La conozco a Magdalena también, de verla ahí, a Graciela, por eso los conozco, porque me mandaron a buscar, no sé qué era que estábamos buscando específicamente en ese momento. Estuve hasta que una vez ya no di más y me enfermé y no quise saber más nada. Y después ya las cosas van cambiando. Pero ahí quedó asentada la denuncia en la CONADEP de la desaparición de tu hija. Sí, sí, todo eso está, claro. Todo eso está. ¿Y en qué otras causas? ¿Te acordás? ¿En las causas que vos declaraste? Y en la de la ESMA también. ¿En la de la ESMA? Sí. ¿Y apropiación de menores declaraste? También. Y también con los antropólogos. También dimos sangre, Carlos y yo, para eso. También. Para el banco de datos genéticos. Para ese banco de datos de los antropólogos, por si alguna vez aparece un rastro que pueda coincidir, los datos nuestros también están. Y en la causa de Ana María Grimaldos, ¿tuviste que declarar vos? Sí. Sí. Y a partir de eso, ella es condenada, que me contaste que va a Sí. Ezeiza. Sí. ¿Ella sigue presa? En la casa de la hija vive. ¿Les dieron la libertad? No, libertad no. No, pero
Tiene 79 años y le pedía que la dejaran en libertad y no se la dieron. ¿Tiene domiciliaria? Claro. Contame algo un poco más actual. Tengo varias inquietudes para preguntarte. Una es, porque me hablaste de los bisnietos, pero no tengo muy claro cuántos nietos tenés. Yo he sido muy así, prolijita, porque me casé una sola vez. Carlos Viñas, yo. De ahí están Cecilia y Carlos. Carlos y Cristina tuvieron a Pablo y a Julieta. Cecilia tuvo a Javier. ¿Qué nombre le iba a poner a Cecilia y Hugo? No me acuerdo exactamente ahora. Yo en este momento no estoy muy segura, por eso lo estoy pensando hace un ratito, pero no estoy segura si es así que lo dejo. Hay una carta donde lo dice, pero no sé dónde está la carta ahora. Bueno, carta. Sigamos con tu prolijidad entonces. Sí, bueno, es decir, tengo 2 hijos, 3 nietos y 6 bisnietos. Uf. Multipliqué por 2, nada, siempre yo aquí. ¿Y me podés nombrar a todos? Sí. Bueno. Isabela es la mayor de Javier. Penino Viña, espero que sea. No, Penino Viña ya no. Penino, vaya a saber el nombre de la... Es de africana es inglesa. Dice, es muy inglesa, muy inglesa, así por la esposa, es psicóloga. Y le pidió que le llevara grabado el juicio y que después le prometiera que se lo iba a traducir a ella. Así que yo creo que eso también lo debe haber ayudado a él, mucho, todo eso. Y que yo pienso que tiene derecho a hacer su vida, a tener vida libre. Yo me conformo con esto, porque como yo le dije, cuando a mí me avisaron que el médico le decía que para más o menos el 12 de septiembre, yo pedí permiso, yo me preparé para irme a Buenos Aires a acompañarla cuando llegara el bebé. Vos estás anotado como hijo propio, no como hijo adoptado, como te dijeron, le digo, el 7. ¿Por qué te voy a cambiar la fecha? Me parece otra crueldad inútil, igual que cambiarle el nombre. Ya bastante con que sepa que pertenece a la raíz de Penino Viñas, no Vildosa. Que con Vildosa no tiene nada que ver. Yo cuando lo vi parado así, alto también, lo miré y dije, uy, Javier, sos tu abuelo. Es como que vi al abuelo, a Carlos Viñas. A tu ex marido. Sí. Sí, porque estaba gordo en ese momento, y es alto igual, y gordo, y son los rasgos, porque el Hugo y el papá no eran tan altos tampoco, ninguno de los dos. Cecilia medía 1,70 y era alta también ella, sí. Y él es así.
Así que a mí bueno, y ahí fue que la primera vez que sacó del bolsillo el teléfono y me mostró la foto. Ahí está la foto de la nena. Bueno. Aquella que está allá es la nena de él. Y el nene se llama Gabriel. Y eso me lo dijo por teléfono. Yo digo, ¿y cómo está el nene? Dice, bien, está la grande, está bien. ¿Cómo se llama? Gabriel. Yo le digo, uy, mira, qué casualidad, Javier y Gabriel, lo onomatopéyico está parecido, le dije. Y ahí se sonrió un poco y después vino a despedirse. Así que mi último recuerdo de él, que yo le dije, mira, no sabes la alegría que me da que hayas podido volver, porque él había venido a mi casa ya. Cuando vino a los 21 años, estuvo en casa varias veces. Y la doctora Servini nos decía, ustedes déjenlo, no le pregunten, no le pidan, nada. Dejen que él se comunique, déjenlo. Y él me hablaba y decía, ¿puedo pasar a verla? ¿Puedo pasar? Sí, cómo no. Decía yo, cuando quieras, vení. Y ahora, antes de irse, volvió a estar ahí. ¿En algún cumpleaños tuyo así estuvo? No, No. no. Pero del último, ahora de los 92, Julieta le mandó la foto. Y le contestó y le preguntó cómo estaba yo y todo eso. Así que... ¿Te hizo un regalito alguna vez? Y bueno... ¿Algún regalito te hizo alguna vez? No sé si trajo algo la otra vez, no me acuerdo, pero esta vez me llama y me dice, estoy cerca y me gustaría porque me voy a ir para Londres y me gustaría despedirme. Sí, le digo, vení, yo iba a salir, pero pues, mira, te explico por qué. Porque tengo el culebrillo, le digo, y me la están curando con cigarros puros, cosa que yo ignoraba, y parece que según la persona que lo está haciendo, haría falta algo más. Iba a salir a eso yo ahora. Así que con todo gusto no salgo y te espero porque me encantaría saludarte. Así que vení. Vino y me trajo cigarros. Dice, no le traje nada para comer. como él cuando yo le dije, ¿pareces tu abuelo? Dijo, sí. Es el estrés, abuela, dice, es el estrés. Porque claro, hay que ver lo que debe ser para un muchacho de 30 y pico de años con familia ya y todo esto. Y en el ambiente que él se mueve, él trabaja en el City Morgan, en Londres. La esposa es psicóloga, pero no trabaja. Viven en un lugar. Y la esposa y los chicos habían estado todo el mes que él estuvo acá en Sudáfrica puede ser. Un lugar importante de allá, pero inglés, muy inglés también, porque son de ahí los padres de ella. Habían estado de vacaciones. Así que eso me pareció un gesto y yo le dije, ¿viste la foto de Isabela? Sí, fue lo primero que vi, le dice. Y mirá qué cosa, yo digo, esos son los genes, digo yo, porque tu mamá era así también, porque Julieta tiene un amigo, un profesor de deportes porque el mayor de Julieta, Nehuen, es arquero de un club de fútbol de allá, del Viso.
tiene 11 años, Nehuen. Y entonces este muchacho fue a algunos de las veces que fuimos a Comodoro, la acompañó a Julieta, y me preguntó quién era ese muchacho que la contenía tan bien a Julieta. Dice, porque yo vi que Julieta es muy especial así. Y ese muchacho le expliqué. Yo digo, ¿ves? Esos son los genes, porque tu mamá era así. Tu mamá era observadora, así como vos. Uno, ¿qué le iba a decir yo más? Así que terminó, para mí es como que me enteré que tengo nietos por el lado de ellos dos. La nena es preciosa, tiene ojos claros, pero tiene una mirada muy parecida a la de la tía, a la de la abuela. No sé, a mí me emocionó mucho. Y me faltan 4 bisnietos que me nombres. El mayor, ahora el día 2 cumplió los 18 años. ¿Y cómo se llama? Y está en Bariloche, el viaje de egresado. 18 años. ¿Cómo se llama? Nahum. Y faltan 3 más. Y Luan, que según Pablo y Mariela, que son los papás de Nahum y Luan, dice que Luan no saben qué, porque Nahum es un profeta de segunda línea, según la Biblia. Pero Luan dice dice, nos gustó, nos vino así, nos gustó. Los dos locos, tan jóvenes, se fueron los dos a tener el chico a San Marcos Sierra. Y la abuela atrás de ellos corre furiosa. Los chicos de hoy en día, las cosas que hacen. ¿Y te falta nombrar alguno? Sí. ¿A quién? Y me falta, Nehuen ya te dije, es el mayor, el de 11, de Julieta. Y Camilo va a cumplir 8 en noviembre, también es el hermano de Nahum, de Nehuen. Nehuen y Nahum me los confundo ahora yo muchas veces. Con los años pasa eso. Así que bueno, no sé qué dije, qué hice. Yo nunca sé. Muchas gracias.